Dios eterno, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Te damos gracias, Señor, y con tu bendición recibimos tu palabra, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Recordando la lectura del capítulo 9 del libro de Romanos, comentamos que contiene ciertos versículos que parecieran sustentar la creencia que proclaman los famosos predicadores de la teología reformada, deformada diría yo, con respecto a la salvación, porque ellos enseñan la elección y predestinación para salvación, lo cual no tiene sentido ni sustento bíblico. Y por eso en las enseñanzas con respecto a dicho tema que he estado compartiendo, he tomado los principales textos que ellos utilizan, pero fundamentándolos con base en sus contextos bíblicos, para demostrar que eso que predican ellos con respecto a la elección y predestinación para salvación no es así. Quienes predicamos la palabra de Dios no pretendemos saberla toda a cabalidad, y por ello sin intención podemos cometer equivocaciones, pero es válido que con sustento bíblico se acepte el error y se proceda a corregirlo. Pero lo que no es aceptable es que, aprovechando ellos su fama, esos predicadores de la teología deformada quieran torcer la Escritura, tomando algunos versículos, ignorando intencionalmente sus contextos, y por eso lo expongo. En esta ocasión veremos el tema ¿acaso Dios decidió endurecer el corazón del faraón? Y comprobaremos si es cierto o no que Romanos capítulo 9 en los versículos 17 y 18 afirman esto. Comencemos observando el contexto de lo que el apóstol expone en esos pasajes del capítulo 9 de Romanos. Y primero los leo. El versículo 17 de Romanos 9, en la versión Reina Valera 60, dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En la versión Palabra de Dios para Todos, el pasaje dice: en las Escrituras Dios dice al rey de Egipto, te hice rey para demostrar mi poder en tu vida y para darme a conocer en toda la tierra. La Reina Valera 60 en el versículo 18 dice: de esta manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero Dios, con las palabras dirigidas al faraón entre los capítulos 5 al 10 de Éxodo, prueban la misericordia de Dios, pues por la obstinación o dureza del corazón de Faraón, Dios en cada ocasión le envió juicios, o como se les conoce, plagas, y antes de cada una de ellas, esas fueron las oportunidades que Dios le dio a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, antes de que Dios cumpliera la advertencia que le había hecho. Y esa advertencia está en Éxodo 4, 22 y 23, cuando Dios le dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pero Faraón cada vez fue endureciendo su corazón, como lo veremos a continuación. Y enseguida vemos desde Éxodo capítulo 5 y hasta Éxodo capítulo 8, hasta el versículo 8, cómo el faraón es cada vez más obstinado, entiéndase, de corazón endurecido. Primero porque desde un principio su soberbia le lleva a decir: ¿quién es Dios para que me ordene? No lo conozco. Por otra parte, confiado en que sus hechiceros copiaban o hacían lo que Dios a través de Moisés hacía, como hacer serpientes de las varas, convertir en sangre las aguas, hacer aparecer ranas, etc., pensaba que el poder de Dios era limitado a esos actos. Pero como lo veremos en esos pasajes en los cuales confirmamos en varios versículos que era Faraón quien se obstinaba en no dejar ir al pueblo de Israel, a pesar de las advertencias de los juicios que Dios haría al pueblo egipcio, si no obedeciera en lo que Dios le estaba ordenando, es decir, deja ir a mi pueblo. Y en los versículos que directamente dicen que Dios endureció el corazón de Faraón, lo que están diciendo es que Dios, con los juicios o plagas que estaba enviando al pueblo egipcio, estaban provocando a Faraón a obstinarse en no obedecer a Dios, pues Dios sabía que esa era su forma de reaccionar de Faraón. ¿Acaso no hemos escuchado decir a alguien:
Observa cómo lo voy a hacer enojar y efectivamente hace algo y provoca que la otra persona se enoje. Pues esto es lo que ocurrió cuando se dice en la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. Recordamos, los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino forzado por mano poderosa. Por eso voy a utilizar mi gran poder en contra de Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en esa tierra, y después de que lo haga, él los dejará ir. Vemos entonces en Éxodo capítulo 4, en el versículo 22, que Dios le dijo a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho que dejes salir a mi hijo, para que vaya a adorarme, pero como no has querido dejarlo salir, yo mataré a tu primogénito. Después Moisés y Aarón fueron a hablar con el Faraón y le dijeron: el Señor, Dios de Israel, ha dicho, deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebre en mi honor. Pero el Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dice el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero el Faraón dijo: ¿quién es el Señor? ¿Por qué tengo que obedecerle y liberar a Israel? No conozco a ningún Señor y no voy a liberar a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos vino a visitarnos, déjanos ir al desierto, a un viaje de 3 días para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Así evitarás que nos castigue, matándonos con enfermedades o guerras. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, no distraigan a la gente del trabajo, vuelvan a trabajar. De ahora en adelante no le den al pueblo la paja para hacer ladrillos, sino que vayan ellos mismos a recogerla. Pero aún así, ellos tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes. No deben producir menos porque se están volviendo perezosos. Por eso es que se están quejando y pidiendo que los dejemos ir a ofrecerle sacrificios a su Dios. En el capítulo 6 de Éxodo, en los versículos 10 y 11 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En Éxodo 7 dice el versículo 4: el Faraón no os hará caso, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Dice la versión Palabra de Dios para Todos en el versículo 5: en ese momento, cuando castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Y dice la Reina Valera 60: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dice a partir del versículo 10: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. A pesar de eso, el Faraón se puso terco y no les hizo caso tal como el Señor lo había dicho. Y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho, dice la versión Reina Valera 60. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Dice la versión Jerusalén. Entonces dijo Yahvé a Moisés: el corazón de Faraón es obstinado, se niega a dejar salir al pueblo. Ve a Faraón en la mañana cuando él vaya al agua, párate en la ribera del río para confrontarlo. Toma en tu mano la vara que fue convertida en una serpiente. Allí le dirás: Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, pero hasta ahora no has hecho caso. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre.
Los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber esa agua. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y dice la versión Palabra de Dios para Todos: pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Por eso el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, como el Señor ya lo había dicho. Si recordamos lo que dice Éxodo en el capítulo 1, en el versículo 22, dice que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Dios le estaba recordando a Faraón, a través de la sangre que veía en el agua, la matanza de esos niños que se había dado aproximadamente 80 años atrás, en el tiempo en que había nacido Moisés. Éxodo capítulo 7 vemos en el versículo 23: el faraón regresó a su palacio sin dar importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que cavar en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Vemos en el versículo 1 lo siguiente: luego el Señor le dijo a Moisés: ve ante Faraón y dile: el Señor me mandó a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, llenaré de ranas toda tu tierra, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Dice el versículo 12: entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Dice el versículo 15: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aún a pesar de que los magos, los brujos de Egipto, le habían indicado a Faraón que eso era solamente algo que Dios podía hacer, porque le estaban indicando: dedo de Dios es este. Y dice ese versículo en la versión Palabra de Dios para Todos: los magos dijeron: esto es obra de Dios. Pero el faraón se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor ya lo había dicho. Vemos en el versículo 20: el Señor le dijo a Moisés: ve a encontrarte con el faraón por la mañana, cuando él baje al río, y dile: el Señor me envió a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Dice la versión Palabra de Dios para Todos en el mismo versículo 23: trataré en forma diferente a mi pueblo y al tuyo,
Mañana llevaré a cabo esta señal. Y dice el versículo 24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Dios le estaba mostrando que Él es el Dios todopoderoso y que gobierna sobre toda la humanidad, no solamente a los que creen en Él. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan a ofrecerles sacrificios a su Dios en algún lugar de Egipto. Moisés contestó: estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarían a pedradas. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Dice la versión Palabra de Dios para Todos en ese mismo versículo 28. Entonces el faraón dijo: los dejaré libres para que puedan ofrecerle sacrificios a su Dios el Señor en el desierto, pero no se vayan muy lejos, ahora vayan y oren por mí. Moisés dijo: en cuanto me retire de tu presencia, oraré al Señor para que haga que mañana las moscas se vayan de ti, de tus servidores y de tu pueblo, pero no vuelvas a traicionarnos ni a impedir que el pueblo ofrezca sus sacrificios al Señor. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó ir al pueblo. Y dice ese mismo versículo en la versión: pero esta vez también Faraón se volvió testarudo y no dejó ir al pueblo. El Señor le dijo a Moisés: ve ante el faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir: deja libre a mi pueblo para que me adoren. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Dice el versículo 6: al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y dice ese mismo versículo 7 en la versión Kadosh: Faraón investigó y encontró que ni aun uno de los animales de los hijos de Israel murió. Sin embargo, el corazón de Faraón permaneció testarudo y él no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. La ceniza se convertirá en polvo y se extenderá por todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Y dice ese mismo versículo 9 en las versiones Jerusalén y Reina Valera 1865 respectivamente: se convertirá en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto y formará erupciones pustulosas en hombres y ganados por toda la tierra de Egipto. Y volverse en polvo sobre toda la tierra de Egipto, que en los hombres y en las bestias se volverá en sarna, que eche vejigas por toda la tierra de Egipto. Ni los magos pudieron permanecer delante de Moisés a causa de las erupciones, pues los magos tenían también las mismas erupciones que todos los egipcios. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no hiciera caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor le había dicho a Moisés. El Señor dijo a Moisés: ve mañana temprano, párate enfrente del faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir: deja libre a mi pueblo para que me adore.
porque esta vez yo infligiré mis plagas sobre tu corazón y sobre el corazón de tus oficiales y tu pueblo, para que sepas que yo soy sin igual, el soberano de toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dice en la versión Dios habla hoy, pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. ¿Y qué es lo que le está diciendo Dios aquí? Que Dios le está dando la oportunidad, como dice aquí, de dejarlo vivir para que él fuera parte de dar a conocer el nombre de Dios, pues ya le había mostrado su poder. Dios le estaba dando la oportunidad de tener una relación en el sentido en que en la actualidad le da a Dios a todo hombre de acercarse a Él, de formar parte de su reino, de formar parte de su iglesia, de formar parte de su pueblo. Entonces, Dios en este sentido no tiene escogidos, no tiene predestinados. Dios le da la oportunidad a todo ser humano de acercarse a Él a pesar de sus pecados. Y en ese sentido nos muestra Dios que Dios perdona todo pecado, siempre y cuando la persona le crea a Dios en la obra redentora que ha hecho el Señor Jesucristo y que aplica a todo el mundo siempre y cuando crean en ese evangelio, siempre y cuando crean en el nombre del Señor Jesucristo, siempre y cuando le reciban como Señor y Salvador y estén dispuestos a seguirle y a obedecer sus mandamientos. Entonces vuelvo a leer ese versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dice la versión Dios habla hoy, pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Pero aún así Dios sabía que el corazón de Faraón iba a endurecerse. Y dice el versículo 17, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Y dice Biblia de las Américas, ¿y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Es decir, no estaban creyendo lo que Dios iba a hacer. Y dice en la versión Jerusalén, mas los que no hicieron caso de la palabra de Yahvé, dejaron en el campo a sus siervos y a su ganado. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos dos últimos versículos 27 y 28? El corazón de Faraón se estaba doblegando y en ese momento estaban reconociendo que habían pecado contra Dios y estaban reconociendo que no solamente el propio Faraón sino también su pueblo eran personas impías delante de Dios. Pero dice el versículo 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán
y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios tenéis todavía temor de Dios el Señor. Y dice el versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y dice en la versión Reina Valera 1865, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar y agravó su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es decir, lo que ya Moisés le había dicho al Faraón en el versículo 30. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios tenéis todavía temor de Dios el Señor. Dice el capítulo 10 de Éxodo en el versículo 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Dice el versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dice la palabra de Dios para todos en ese mismo versículo 3. Entonces Moisés y Aarón fueron ante el Faraón y le dijeron, el Señor, Dios de los hebreos, te manda decir, ¿cuánto tiempo más vas a seguir negándote a obedecerme? Deja libre a mi pueblo para que me adore. El mismo versículo 3 en la versión Dios habla hoy dice, Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y le dijeron, dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. El mismo versículo 3 en la versión Kadosh dice, Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él, aquí está lo que Yahweh, Elohim de los hebreos, dice, ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar. Asimismo, ese versículo 3 en la versión Biblia de las Américas dice, Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron así, dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y también ese mismo versículo 3 en la versión Jerusalén dice, fueron pues Moisés y Aarón donde Faraón y le dijeron, así dice Yahvé, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. En el versículo 4 dice la Escritura, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Las langostas van a cubrir toda la superficie de la tierra y nadie podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que les quedó después de las granizadas y también se comerán todos los árboles que crezcan en el campo. Invadirán tus casas, las casas de tus servidores y todas las casas de Egipto. Tus padres y abuelos nunca han visto algo parecido en toda su vida. Luego Moisés dio media vuelta y dejó al Faraón. Dijeron entonces a Faraón sus siervos, ¿hasta cuándo ha de ser este hombre causa de nuestra ruina? Deja salir a esa gente y que den culto a Yahvé su Dios. ¿Te darás cuenta a tiempo de que Egipto se pierde? Ellos empezaban a tener conciencia de que el pueblo egipcio estaba siendo acabado. Y le están haciendo ver al Faraón que si no se da cuenta de que Egipto se estaba perdiendo. Dice el versículo 8, entonces el Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes díganme, ¿quiénes van a ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Entonces el Faraón les dijo, claramente se ve que tienen malas intenciones. El Señor realmente va a tener que estar con ustedes si creen que voy a dejar ir de Egipto a todos con sus hijos.
Los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso fue lo que me pidieron desde el principio, pero no puede ir todo el pueblo. Luego el faraón ordenó que echaran a Moisés y a Aarón de su presencia. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y dice el versículo 15: y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y dice ese mismo versículo 20 en la versión Palabra de Dios para Todos: pero el Señor hizo que el faraón volviera a ponerse terco y no dejara que se fuera al pueblo de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pueda palpar. Dice el versículo 23: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y adoren al Señor, sus hijos puedan acompañarlos, pero no les permito llevarse a sus ovejas ni su ganado. Pero Moisés dijo: tienes que dejarnos llevar nuestros animales para que así tengamos con qué hacer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dice el versículo 26: lo llevaremos, no vamos a dejar ni una sola cabeza de ganado, no sabemos exactamente qué necesitamos llevar para adorar al Señor nuestro Dios, solo lo sabremos cuando lleguemos allá. Dice el versículo 27: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. En la Palabra de Dios para Todos dice: pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no los dejara ir. Y dice el versículo 28, diciéndole Faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Entonces Faraón, en este versículo, dice la palabra, estaba amenazando de muerte a Moisés, ya no lo quería volver a ver. Entonces Moisés le dijo al Faraón: tienes razón, no volveré a verte. ¿Y por qué se había dicho esto? Veamos qué dice Éxodo 11, a partir del versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer solo una plaga más sobre el faraón y su pueblo, y después él los va a dejar ir. No solo los va a dejar ir, sino que los va a echar de aquí. Diles a los israelitas, hombres y mujeres, que le pidan a sus vecinos joyas de oro y plata. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. En todo Egipto se gritará de dolor como nunca antes se ha hecho ni se hará jamás. Pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel. A los israelitas, a sus animales, no les va a pasar nada. De esta manera se van a dar cuenta de que el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. Luego todos sus servidores van a venir a arrodillarse ante mí y me dirán: váyanse ustedes y llévense todo a su pueblo, no me iré antes que eso suceda.
Después Moisés se retiró muy enojado de la presencia del faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y dice el mismo versículo 9 en la versión Kadosh: Yahweh dijo a Moshe: Faraón no te escuchará, así que aún grandemente multiplicaré mis maravillas en la tierra de Misraín, es decir, en Egipto. Esta es la razón por la cual Moisés y Aarón hicieron todos esos milagros frente al faraón, y por la cual el Señor hizo que el faraón fuera tan terco de no dejar ir de su tierra a los israelitas. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de las personas que haya en cada familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. En este versículo es donde nos está aclarando la palabra que esos juicios los estaba ejecutando Dios para humillar a esas deidades que adoraban en Egipto. Y dice el versículo 13: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y dice el versículo 21: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa esta ceremonia?, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios, y no entró a las casas de los israelitas salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró al Señor. El Señor les dio esta orden a Moisés y a Aarón, y entonces el pueblo hizo lo que el Señor les mandó. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón,
él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón esa noche y les dijo: levántense y apártense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor tal como lo dijeron. Llevaos también vuestras ovejas y vacas como queríais, y marchaos y rogad a Dios por mí. Los egipcios los apuraban para que se fueran, porque pensaban: si no se van todos, vamos a morir. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No es que les estuvieran robando, era el salario que les habían dejado de pagar por todos esos años de esclavitud al pueblo hebreo, por haberle servido al pueblo egipcio. Entonces Dios estaba aplicando justicia al pueblo hebreo y estaba dándoles ese pago que no les habían efectuado el pueblo egipcio durante el tiempo que los tuvieron como esclavos. ¿Y por qué tuvo que ser con muerte sobre los primogénitos egipcios? Si recordamos, por una parte, en Éxodo 4, en el versículo 23, dice Dios: y te he dicho que dejes salir a mi hijo para que vaya a adorarme, pero como no has querido dejarlo salir, yo mataré a tu primogénito. Entonces, desde un principio Dios le estaba advirtiendo a Faraón el juicio que iba a traer sobre esa nación. Pero también debemos recordar que dice: había habido una matanza de bebés arrojándolos al río Nilo, y recordamos que esos bebés no solamente habían perecido ahogados, sino que habían sido devorados por cocodrilos, por lo cual el último juicio o plaga, con la muerte de los primogénitos, de esa manera estaba cerrando el círculo de el castigo a que se había hecho acreedor tanto Faraón como el pueblo egipcio por lo que habían hecho en contra del pueblo de Israel, al cual Dios ha llamado su hijo e inclusive su primogénito, como dice en el versículo 22 de Éxodo 4: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 40: el pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. ¿Pero por qué dice la Escritura? ¿Hay contradicción acaso? Porque la profecía decía que el pueblo hebreo iba a padecer 400 años de esclavitud. Porque aquí dice que el pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Bueno, recordemos que mientras vivió José, el faraón que estaba en ese tiempo los dejó morar ahí, y obviamente fueron esos 30 años en que pudieron vivir tranquilamente las 70 personas que habían llegado por llamado de José y con consentimiento del faraón que entonces estaba gobernando. El versículo 41: entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedican esta noche al Señor de generación en generación. Como hemos visto, es el pecado de soberbia, de orgullo, de vanagloria, de mentira y obstinación o desobediencia de Faraón ante Dios lo que estaba endureciendo el corazón de Faraón, por lo cual Dios lo castigó a él y a su pueblo, no porque Dios haya endurecido desde el principio a Faraón, sino que era su mismo pecado lo que lo cegaba y hacía que se obstinara en no obedecer a Dios. Esta es la verdadera razón del corazón endurecido de Faraón, y no lo que los predicadores de la teología deformada están diciendo. Concluimos entonces que
Dios le da oportunidad a todas las personas a tener un acercamiento con Él. Oremos. Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta tu guía, y te honramos dándote la gloria y la alabanza, en el nombre precioso y glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.